Escuchas Bonita Radio. Síguenos en bonitaradio.net. Búscanos en Shoutcast. Descarga la aplicación XIIA Live para tu celular. Programa tu propia radio con podcast a través de iTunes e iVoox. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Luces, cámara y que suba el telón. Esto es Ecos e Íconos, donde conoces las voces que trascienden y dejan huella en el arte. Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches en cualquier parte del mundo que usted se encuentre o a la hora que decidió escuchar este programa. Estamos transmitiendo desde San Juan, Puerto Rico para el mundo entero. Esto es Ecos e Iconos a través de Bonita Radio. Mi nombre es Salvador Méndez y bueno, quiero darle la bienvenida al público a esta nueva temporada de Ecos e Iconos en el que como siempre hablamos con los protagonistas de las artes de la representación y los medios audiovisuales. Y en el día de hoy me encuentro en compañía de 6 jóvenes puertorriqueños quienes se dieron a la tarea y al reto de contar una historia desde una plataforma que para muchos pertenece al pasado. Hablamos de la radio y del radiodrama, específicamente la radionovela. Estos jóvenes pertenecen a una escuela especializada titulada Escuela Especializada en Producción de Radio y Televisión Dr. Juan José Osuna, una escuela ubicada en Atorrey que ayuda a formar estudiantes en las comunicaciones. No solamente los provoca y los convoca a ser comunicadores, también a ser consumidores de medios de comunicación y a hacerlo de una forma inteligente. Algunos de ellos cuando se gradúan continúan su carrera en comunicaciones, otros van a otros ámbitos de las artes o de las ciencias o cualquiera que sea su pasión. Lo importante es que estos estudiantes y estos jóvenes se convierten en consumidores de medios, van a ver cine, a ver películas, consumen la radio y pueden ser críticos y conocer lo que es el buen contenido. Así que para mí es un gran placer tener conmigo aquí a estos jóvenes y hablar sobre un proyecto que ellos crearon y que va a estar transmitiéndose a través de Bonita Radio. Es una radionovela llamada La Armonía de un Sueño, una historia hermosa que ellos con sus talentos diversos le dieron vida. Así que vamos a dar la bienvenida a Gabriela Rosa, Neville Lugo, Ian Rodríguez, Jesús Sojo, Kiaralis Rosario y Alberto Díaz. Bienvenidos. Hola. Hola. ¿Cómo están? Buenas tardes o buenos días o buenas noches, porque el público nos puede escuchar a cualquier hora, así que... Claro. También quiero decir que aunque no están con nosotros, hay otros jóvenes que también fueron parte de este proyecto y que dieron igual, ¿verdad?, su pasión y su talento. Víctor de Jesús, Maybe González, Liliana Pastrana y Kenny Santiago, quienes no pudieron estar con nosotros en el día de hoy, pero que en el día de hoy vamos a estar mencionándolos constantemente porque ellos son parte de este proyecto. Así que bueno, jóvenes, me alegro mucho que estén aquí en la emisora y que sea en este proyecto que estrena este próximo lunes a través de Bonita Radio. Y quiero hacerles una pregunta, que es lo que yo siempre le pregunto a todos los invitados que llegan a Ecos e Iconos. ¿Cómo despertó en ustedes el interés por las comunicaciones? Vamos a comenzar con Gabriela. ¿Cómo comienza en ti ese interés por las comunicaciones? Bueno, conmigo fue en realidad, yo estudiaba en una escuela especializada en teatro. Y en esa escuela, pues, lamentablemente no pude continuar por la transportación y otras cosas, pero llegué a lo que es la Dr. Juan José Osuna, que es escuela especializada en producción de radio y televisión. Y al principio yo estaba que en realidad esto no es lo mío es el escenario como tal, pero después le cogí el gustito, especialmente a la radio. Le cogí ese gustito y vi lo amplio que era y cómo yo podía integrar el teatro y integrar la actuación, integrar toda esa área dentro de las comunicaciones que están, como yo digo, casados, literalmente. Claro que sí. Y de verdad que, pues, yo creo que siempre estuvo ahí, pero nunca lo supe hasta que llegué a la Osuna. Qué bien. Y Kiaralis Rosario, cuéntame, ¿cómo llegó ese interés por ti en las comunicaciones? Bueno, yo llegué a Osuna de casualidad. Mi hermano iba a matricularse para noveno y yo no tenía escuela. Y mi mamá pues me comenta, oye, tú siempre cuando chiquita te pasabas jugando con tu hermano reportero. Ese era nuestro juego. Nosotros nos sentábamos en la mesa del comedor y empezábamos a jugar que éramos reporteros de televisión.
Y ella, como no tienes escuela, pues vamos a ver si te va bien en esta. Y cuando entré, me encantó, me enamoré de las comunicaciones y hasta el momento la radio fue mi fuerte, fue mi pasión. Qué bien. Alberto, cuéntanos, ¿cuál fue tu motivación por las comunicaciones y tu interés? Pues sinceramente al principio nunca pensaba de que iba a estar en esto. Todos mis conocimientos comenzaron cuando yo quería aprender cómo modificar las cosas a mi gusto. Quería saber si quería una imagen en la computadora, yo quería aprender a crear la imagen. Si quería una música de una manera, yo quería saber hacer esa música. Y entonces empecé a buscar información, etcétera. Y aprendí un poco de edición, aprendí un poco de audio, aprendí muchas cosas. Y nunca pensé de que después de que me graduara de escuela intermedia iba a entrar a la Osuna. Y ahí pude desarrollar y también aplicar todos esos conocimientos que yo aprendí durante todos esos años. Y gracias a eso estoy aquí hoy en día y de verdad que me fascina todo esto. Qué bien, muy bien. Y bueno, vamos a escuchar a Jesús, quien todavía es estudiante y de hecho es senior, este año se gradúa de la escuela y que hizo un personaje en la historia. Así que Jesús, háblanos de cómo llegó ese interés por las comunicaciones. Bueno, a mí me llegaron los intereses a la comunicación porque yo, cuando era bien chiquito, siempre me concentraba en hacer personajes. O sea, siempre yo logré imitar a Mickey Mouse, logré imitar a diferentes tipos de personajes así de televisión y de, qué sé yo, de diferentes tipos de outlets así creativos, de películas de Disney y todo eso. Y pues cuando me dijeron que había una escuela especializada en eso, pues yo hice como que, diablo, bueno, tengo que ir allá. Y pues entonces cuando me dijeron que había un open house y que estaban aceptando estudiantes para novenos, pues yo decidí entrar. Y ahí fue en donde yo como que me enamoré, por decirlo así, de las comunicaciones y todo eso y la actuación. Sí, has hecho personajes, incluso hiciste un personaje en doblaje excelente, o sea que tiene un muy buen futuro, ¿verdad? Como actor también, al igual que muchos de ustedes que ustedes los escucharán cuando salga la novela al aire. Neville Lugo, cuéntanos, ¿cómo llegó a ti ese interés? Bueno, no ha sido algo que despertó naturalmente. Originalmente yo pensaba en ser doctor o bombero, cosas simples. Hasta que llegó un momento dado en mi vida que yo decidí, oye, la televisión y la radio suena cool, pero nunca me he imaginado que podría llegar ahora mismo tan lejos. Siempre me imaginaba estar en la televisión y en la radio, pero nunca me lo pude visualizar. Pero a mediados de intermedia, cuando terminé intermedia, me comentaron sobre la escuela Juan José Osuna. Y de verdad que me volví loco cuando escuché eso, que era de comunicaciones, de radio y televisión. Y yo creo que mediante los mediante los años que han pasado, ahora mismo senior, de verdad que no lo lamento. Qué bien. Sí, porque tú también eres senior y te vas a graduar este año de la escuela, así que qué bien. Y bueno, Ian, cuéntanos, ¿cómo llegó a ti ese interés también por las comunicaciones? Porque tú eres uno de los fiebrú, de los grandes fiebrú también de la escuela. Bueno, pues al principio a mí no me gustaba tanto de las comunicaciones, pero después lo que pasó fue que cuando me gradué en noveno, pues no tenía ninguna escuela para entrar y pues mi mamá me dio de esta escuela y pues me metió. Al principio yo no quería estar ni nada de esto, pero cuando llegué a 11, los maestros que me tocaron fueron, la pasión que ellos tenían me la pasaron a mí y me gustó ya desde ese momento, me gustó lo de la comunicación, lo de la radio, televisión y cine. Qué bien. Y ahora estás estudiando comunicaciones ya a nivel universitario, ¿verdad? Sí, así mismo es, en ese grado. Qué bien, qué bien. Bueno, estos jóvenes, como han contado, ¿verdad?, sus historias, muchas veces han sido por intereses propios, a veces por conspiraciones de los padres, ¿no?, que también los llevan hacia este mundo. Y los maestros se encargan, ¿verdad?, de depositar en ellos esa semilla que luego los convierte en creadores, porque pues hemos visto cómo ellos se expresan a través de los medios de comunicación, expresan sus ideas. Tienen una estación de radio en la escuela en la que ellos producen programas de contenido para jóvenes, temas que apelan a ellos. Y es interesante porque muchas veces ellos no tienen los espacios para expresarse, ¿verdad? Los medios de comunicación a veces pues no le provee el espacio a los jóvenes de estas edades, ¿no? Adolescentes y preadolescentes, de poder decir lo que piensan. Y yo creo que es importante escucharlos porque a veces la sabiduría de ellos es reveladora, ¿no? Nos pueden guiar y nos pueden nutrir e incluso recordarnos cosas que los adultos habíamos olvidado, ¿no? Y que por la vida, ¿no?, y la sociedad y la estructura, el sistema, pues nos desenfocamos.
Esta escuela pues se enfoca principalmente en desarrollar estudiantes en diferentes áreas, ¿no? Está la locución, está la redacción de libretos, la producción de radio, la producción de televisión de campo, ¿no? Que son trabajos en exteriores, producción de televisión en estudio también, ustedes tienen esa experiencia, trabajan lo que es la producción de sonido, la creación de, por ejemplo, Foley artists, doblaje. De todas las áreas que ustedes han aprendido, ¿cuál es el área de la producción que a ustedes más les gusta? ¿Es la actuación? ¿Es la redacción? ¿Es la edición? ¿Es la cámara? ¿Es la mezcla de sonido? ¿Qué áreas se destacan? ¿Y por qué? Bueno, creo que voy a empezar yo. Pues lo mío es la actuación, la locución, esa área artística o como talento como tal. Siempre me destaqué en Ozuna por eso, si se puede decir. Soy buena en edición y eso, pero hay que tengo que trabajarlo un poquito más porque no lo domino tanto ya como domino la actuación y eso. Pero sí, siempre ha sido ese área, esa parte que yo digo que es riquísima, es un área que el público te escucha o te ve y es como, y ellos, yo me acuerdo de ti, me acuerdo que en el open house de la Escuela Ozuna, yo hice de talento y yo estaba un día en Plaza Las Américas y una muchacha me dijo, yo me acuerdo de ti, tú fuiste talento en Ozuna, en el open house, y yo, sí, esa era yo. Y pues uno, pues como le gusta ese feedback del público y de las demás personas. Y pues sí, esa es mi área favorita. ¿Sientes que a través de la actuación dices cosas que a lo mejor no te atreverías a decir tú como Gabriela? Fíjate, yo digo que soy más formal, más... ¿Cómo diría yo? En realidad, a través de la actuación, soy más libre. Soy un poquito formal, depende de lo que haga, pero sí es una parte donde yo transmito esa parte de Gabriela de que mucha gente no ha visto, porque sí. a veces pueden decir que soy tímida, a veces dicen que pues no lo soy, pero cuando entro en un personaje, cuando entro a ese y entro en ese mundo, es totalmente otra persona porque no soy yo. Sí es una libertad, pero es la libertad del personaje. Sí. Es lo que él me transmite. Y pues diría eso, que es lo que el personaje me transmite, porque yo como Gabriela soy otro individuo completamente diferente. Y pues, pero sí. Yo noté, ¿verdad? En la novela, ya yo la escuché, así que tuve el privilegio de escuchar la novela completa, que tienes la capacidad de expresar emociones a través de la voz, de que uno realmente sienta frustración o sienta ese amor, ¿verdad?, que el personaje en un momento dado siente por un personaje que es el protagonista de la historia. Así que a mí me gustó mucho ver cómo tienes una sensibilidad particular para expresar emociones a través de la voz en este caso, y no dudo que también lo puedes hacer a través del teatro, porque más adelante vamos a saber que también eres parte de un grupo de teatro. Bueno, creo que lo podemos mencionar ahora, ¿verdad? Claro, yo soy parte del gran grupo de San Juan Drama Company, que es un grupo de teatro que pues ha hecho diferentes proyectos, como uno de esos es Por Amor en el Caserío, que es una película que se fue bastante famosa en Puerto Rico, y también hemos hecho proyecto a nivel teatral. Se presentó una obra hace poco llamada Los Locos Adams, que es un musical, y también ahora tenemos proyectos, vamos a hacer Mi Borinquen Bella, un proyecto bastante riquísimo, un proyecto muy bueno, que también tenemos otros planes con ese proyecto, pero se va a estar en noviembre, se tienen planes estrenar esa obra. Sí. Y Kieraliz, cuéntanos, ¿qué área de las comunicaciones, de la producción es la más que te apasiona? Bueno, en lo personal a mí me gusta más la radio. No sé, me gusta la televisión también, pero la radio para mí se me hace más fácil. Tú me puedes dar un tema y te puedo desarrollar un libreto completo de radio en cuestión de minutos. En televisión se me hace un poco más complicado. Puedo crearte un anuncio, puedo buscar, y creo que con la radio puedo ser más creativa, porque como uno tiene que ser tan descriptivo,
en el momento de redactar para que las personas se lo puedan visualizar, se lo puedan imaginar, pues creo que la radio para mí es mi fuerte. Y también me gusta escuchar las voces de las personas. En la voz de la persona es lo primero que yo me fijo. Sí. Cuando una persona me habla, si su voz me cautiva, voy a estar prestando la atención todo el tiempo. Y con la radio es más fácil cautivar a una persona que por televisión. Porque por televisión tienes muchas distracciones, tienes el fondo, tienes la vestimenta. Con la radio tú te puedes visualizar la persona como tú quieras, de acuerdo a la voz, y permite que tu imaginación empiece a volar. Claro. A veces cuando se dice que una de las limitaciones de la radio es que no tiene imagen, decimos, no, hay una imagen que se crea a través del sonido, ¿verdad? Y cada cual crea esa imagen de acuerdo a los significados que posee. Kieraliz, hablando tú sobre esta pasión que sientes por la radio, quiero destacar que tú fuiste parte de un grupo de jóvenes bajo una corporación que ayuda a otras personas, se llama Unidas por tu Causa. Sí. Y fuiste allí al Colegio de Trabajadores Sociales de Puerto Rico a ofrecer talleres de producción de radio. O sea que tu trabajo y tu pasión por la radio ha trascendido la producción, ¿verdad? Como tal, y también te has convertido en una facilitadora de conocimiento, ofreciendo talleres a estos profesionales, ¿verdad? Que hacen un programa de radio en otra emisora, pero que necesitaban ayuda y tú fuiste una de esas jóvenes que le ayudó. Sí, éramos un grupo de 5 estudiantes. Logramos enseñarle a ellos y ayudarlos a desarrollar ideas en cuestión de rundown, de libretos, locución. Ellos tenían una idea, pero estaban un poco perdidos y nosotras logramos ayudarlos en eso. Sí. Pues cuando volvamos de la pausa, vamos a conocer un poquito más a fondo qué nos tiene que decir Alberto, Jesús, Neville e Ian, cuáles son sus pasiones en las comunicaciones aquí en Ecos e Iconos. Chico, ¿qué tú haces? Aquí, a punto de ganar una subasta por internet. ¿Una subasta? Sí, chico. Voy a completar mi colección de figuras de acción en pocos segundos. No. Chico, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Otra vez se cayó el internet. ¡Qué chavienda! Ay, Dios mío. Buzzer, la nueva técnica que ofrece estabilidad al Internet con planes residenciales desde $19.95 y comerciales desde $59.95. Llámanos hoy al 200-3535. Buzzer Wireless Network. Dale estabilidad a tu Internet. Hola, soy el doctor Emilio del Carril y estoy aquí para invitarlos a escuchar De Letras. El quehacer literario tiene su espacio en el primer programa radial de literatura desde la radio web. Conversamos con aquellos para quienes la palabra es el oficio. Escúchelo por bonitaradio.net, por podcast a través de iTunes e iVoox o por el canal de YouTube de Bonita Radio. Esto es Ecos e Iconos, y si usted escuchaba a su abuela decir, ay, aquellas novelas de radio de antes, qué maravillosas eran, sepa que en el mundo entero se siguen haciendo estas producciones. En México, en Argentina, en Costa Rica, en Estados Unidos no son novelas radiales, pero son dramas radiales. Así que el formato dramático en la radio sigue vivo, y en Puerto Rico WPR Radio tiene un taller que lleva más de 20 años produciendo historias ficcionadas, ¿no? Novelas, biografías, hacen comedias. Y nosotros acá en Bonita Radio también tenemos un espacio para la radioexpresión. En esta ocasión le dimos la oportunidad a un grupo de jóvenes a que crearan una historia, desarrollaran esta historia, ellos dirigiendo a los personajes, ellos creando o escogiendo la música, los efectos de sonido. Y es una historia que tiene un gran reto, y era que no hubiera un narrador. Usualmente estas historias dramáticas por la radio cuentan con el apoyo del narrador, que nos ayuda a visualizar un poco lo que está ocurriendo en la escena. En esta novela de radio no hay un narrador. Así que ellos tenían que trabajar un poco la técnica de la banda sonora de una película, pero obviamente para la radio. Así que fue un proyecto también en cierta manera innovador, si se puede decir, aunque tenemos que destacar que hay muchos proyectos dramáticos que no tienen al narrador. Así que nosotros pues quisimos ponerles a ellos ese reto, y usted va a escucharlo y nos va a decir si fue superado o no. Así que vamos a hablar con Alberto. Dinos, Alberto, ¿cuál es la parte de las comunicaciones que más te gusta en la producción? Pues yo diría que la radio, porque a través de la radio, a diferencia de la televisión y del cine, tú puedes sentarte con un compañero, como en este caso, y hablar libremente
y el público, en vez de ver una persona como tal, va a sentir tus emociones. No estás transmitiendo solamente palabras, estás transmitiendo las emociones y tus pensamientos. Y las personas pueden entender eso. Hoy en día en la televisión, uno cuando ve, en realidad lo que está viendo mayormente es un producto del canal. Y en el cine, uno está viendo también una historia justamente desde la visión del director, que a lo mejor no es la visión de la persona o de la audiencia. En la radio te da la oportunidad de tú ver lo que tú quieras sin necesariamente tú ser el creador de ella. Muy bien. Interesante. Y además, tú tienes la capacidad de tener un muy buen ritmo. Eres un estudiante que tienes un ritmo particular, ¿verdad? Cuando tú editas sonido, se nota que siempre tienes presente, ¿verdad? Ese aspecto tan importante, esa técnica tan importante a la hora de editar. Y tus trabajos se destacaron no solamente en la radio, también recuerdo en el doblaje, porque además de tener un buen ritmo, haces una muy buena toma de sonido, sabes balancear todos los volúmenes adecuadamente para que la experiencia del público sea una mucho mejor. Así que en ese sentido, pues... Sí, porque es un factor bien importante que hay que tener, porque uno cuando está en una historia o algo así, uno tiene un momento en el cual el público tiene la atención y está enfocado en la historia, está concentrado en lo que va a suceder y va pasando el clímax, se van emocionando y todo eso, y uno no puede tener un momento en el cual se rompe eso, porque la gente se desenfoca y pierde el interés en cierto momento. Exactamente, y eso tú lo manejas muy, muy bien. Bueno, Jesús, cuéntanos un poco, ya nos dijiste algo, ¿verdad?, que creo que podemos inferir cuál es la área que más te gusta, pero cuéntanos. Pues yo no tengo, por decirlo así, una preferencia en cuál área me gusta, porque a mí me encanta el cine, me gusta la radio y también me encanta la televisión. Y la cosa es que yo quiero lograr ser un director de película y un actor de voz, porque esos son los goals míos que yo quiero llegar. Y la cosa es que todas tienen sus maravillas, porque todas, para radio tú necesitas, unas técnicas con cómo manejar los volúmenes, con cómo manejar el gain. Entonces el gain en la televisión y en el cine puede ser otra cosa totalmente diferente a como es en la radio. Entonces tú tienes como que esta mezcla ahí bien rara, pero a la misma vez es súper buena y súper cool. Y tú te quedas como que, wow, esto es, wow. Y pues a mí me encantan todas, porque yo veo la magia de todo. O sea, cuando tú ves el producto final, que el producto final de una obra radial, el producto final de una película, el producto final de una... vamos a ver, una película animada, tú dices, wow, ¿cómo fue que lograron hacer esto? Y entonces es gracias a toda la gente que está en la parte de atrás, a los que están behind the scenes, no nada más los actores. Cada nombre que tú ves en los créditos de una película, todas esas personas, si no estuviesen ahí, no se logra la película. Si ahí falta un nombre, la película no sale. Por eso es que todo esto es una magia, de verdad. A mí me impresiona mucho que tú hablaste del voice acting o la actuación de voz, ¿verdad? En Puerto Rico ahora se está desarrollando un taller de doblaje, ¿verdad? Y esperemos que ese taller dure mucho tiempo y que logre generar empleo para mucha gente que tiene el talento. Tú siempre que has trabajado proyectos en la escuela, has tenido que interpretar personajes que no son parecidos a ti, tienes que caracterizar mucho tu voz. De hecho, el personaje de esta novela que tú interpretas es un niño pequeño, y tú pues eres bajito, pero no eres un niño pequeño. Tú ya eres un adolescente que está en 4º año y entonces siempre tienes la capacidad de modificar tu timbre de voz, y no solamente el timbre, también de expresar emociones, ¿verdad?, de ese personaje. Recuerdo uno que hiciste para Tarzán, creo que fue, ¿verdad?, que hiciste... Yo, tristemente, para Tarzán no pude hacer uno. ¿Y cuál fue el que hiciste que fue una actuación? Fue un conejito. Un conejito. Para la película Robin Hood. Sí, exactamente. Que me habían pedido para hacerlo y pues yo tuve que hacerle un conejito chiquito. Y pues cuando te piden hacer un nene chiquito, tú tienes, por decirlo así, una voz de adolescente. Pero entonces, se hace un poco más difícil tú interpretar un personaje que quizás sea más joven o que sea de otro género. Porque tú tratas de cambiar la voz tuya y se te hace más difícil mientras te pones un poco más maduro. Porque como la voz cambia, también cambia, de cómo tú produces esa voz, cómo sale, cómo se escucha, cuánto la puedes subir o cuánto la puedes bajar. Y pues se hace más difícil, pero yo creo que eso es lo que lo hace divertido, porque ese es el challenge. Sí. Eso es lo que tú tienes que hacer. Tienes que tratar de lograr a esos niveles,
O sea, con nada más tú y tu propia voz. Exactamente. Haznos algo de un conejito. Vamos a ver. Yo creo que yo puedo hacer ahora mismo Kermit o Mickey. Claro. Vamos a ver. Hi ho, I'm Kermit, and I came here to tell all of you that I love you very much. Super nice. Muy bien. ¿Y Mickey Mouse? Oh, well, I'm right here, you know. I'm always here. Aunque salga con gallitos, ¿sabes? Tienes que tratar de mejorarlo siempre. Ahora mismo estoy tratando de hacer a Elmo o a Stewie de Family Guy para ver cuál me sale. Claro, pero estás haciéndolo en frío, no has ni calentado la voz y entonces estás haciendo, así que muy bien. Ah, bueno, gracias. Muy bien, gracias. muy bien. Bueno, Neville, cuéntanos, porque Neville y Gabriela son los protagonistas de esta historia, aunque todos los personajes en una historia siempre son importantes, pero ellos dos son esa pareja romántica, ¿verdad? Que se conocen y se enamoran. Así que, Neville, cuéntanos, ¿cómo surge, cuál es el área de las comunicaciones que más te gusta? Bueno, al igual que mis compañeros, yo no creo que haya algo que pueda escoger entre todos, porque para mí se me haría difícil. A mí me encanta el cine, la televisión y la radio en una cualidad exacta. Pero si tuviera que escoger un área en específico, yo creo que tendría que ser la actuación y la redacción de libretos, porque no soy tan talentoso como mi amigo Jesús, que hace voces así on the spot, pero siempre me ha interesado ser locutor o un voice actor para videojuegos o series animadas, cosas así. En cuestión de la redacción de libretos, desde chiquito yo he creado historias, desde chiquitos, pues claro, pero a medida que iba creciendo, mi cabeza estaba sobrellenada de todas las ideas y cuentos que podría enseñar a todo el mundo, pero nunca lo he puesto En práctica. En práctica, exacto. Pero cuando ya he llegado a la Osuna, yo pude liberar todo eso y todavía lo sigo haciendo creando historias. Y de verdad que yo de verdad creo que esas son las áreas que más me encantan de todo. Y una de las cosas que te caracteriza es la agilidad mental, porque eres muy ocurrente. Él siempre tiene un chiste, ¿verdad? Y son chistes que a veces nos dan risa, a veces nos dan pena. Pero son chistes, y son chistes muy buenos, ¿verdad? Y él, hablando uno en clase, ¿verdad? O escuchando a un maestro hablar, de momento él saca algo, ¿verdad? Un chiste que tiene que ver con lo que el maestro está hablando y es muy ocurrente, y eso es necesario para escribir una buena comedia, por ejemplo, que es tan difícil, ¿verdad? Escribir comedia, y tú sabes encontrar ese punchline, como dicen los libretistas, ¿verdad? Para hacer reír al público, ¿verdad? Que es el sonido ese. Para mí no es tan fácil, pero tengo entendido de que no importa cuán charro pueda ser el chiste, pues como quiera puede hacer a alguien sonreír por lo menos. Claro. Creo que es algo importante de la vida. Sí, no. Y el Nintendo también. Y también buscarle el lado feliz a las cosas. Una clase que uno está en tensión, pues él hace un chiste y ya todo el mundo pues le coge el fun a la cosa. Claro, y eso es importantísimo, ¿verdad que sí? Ian, cuéntanos, ¿qué área de las comunicaciones? Tú eres como más técnico, ¿verdad? Creo. Tú estás más backstage. Ya, backstage. Bueno, pues yo no tengo ninguna preferencia. A mí me gustan las tres. Pero entre las tres yo siempre cojo el backstage, o sea, todo lo técnico. Porque si me ponen frente a un micrófono, o ahora mismo estoy nervioso por si acaso, o me pongo frente a una cámara, me voy a poner bien nervioso y no voy a poder hacer muchas cosas. Pero en el backstage, como yo soy más o menos lo más tecnológico, me gusta trabajar eso, y en lo tecnológico tú creas las cosas. Y tú lo puedes hacer a tu modo, lo puedes con la ayuda de la gente, pero tú, la mayoría de las cosas, tú las pones como tú quieres. Sí. Expresarte para ti y para Alberto, que son los dos, ¿verdad?, más tecnológicos, los que les gusta estar más backstage, aunque también Jesús quiere ser director y le gusta también ese aspecto. Kirali también sé que es muy buena haciéndolo. ¿Ustedes sienten que también es posible expresarse a través de la cámara, a través de la consola? O sea, también ustedes están haciendo una pieza de arte, ¿no? Sí, así mismo. No importa en qué tipo tú estés, siempre vas a expresar un sentimiento o algo. Claro, no importa. Exactamente. Eso es lo que hace, ¿verdad?, que esto sea también un medio de expresión artística. Y eso es lo que también hace la importancia de, por ejemplo, en la televisión y en el cine, la coordinación de los colores y el balance para mantener esa emoción y el enfoque del público. Exactamente. Así que es un trabajo artístico, aunque usted esté viendo un programa informativo, ¿verdad?, como sea un noticiero,
ahí hay unos elementos artísticos y quienes están detrás tuvieron que tomar las mismas decisiones que toma, ¿verdad?, un artista que está haciendo un cuadro, por ejemplo, ¿no? Como tú has mencionado. Vamos a hablar un poco sobre la labor en la producción de la novela, ¿no? Porque yo creo que es importante destacar que cada uno de ustedes dio lo mejor de sí para poder crear el proyecto. Como dijo Neville, o Jesús, creo que fue Jesús el que habló sobre los créditos en las películas, sí fue Jesús, todos los que componen, ¿verdad?, el elenco y el equipo de producción, de no estar ahí, no hubiese podido ser posible que saliera el proyecto. Y todos ustedes dieron algo de ustedes, algunos, ¿verdad?, dieron su talento, otros su capacidad técnica y obviamente también su talento. Así que cuando volvamos de la pausa, vamos a adentrarnos un poco a la producción de la radionovela La Armonía de un Sueño y vamos a saber en qué ustedes contribuyeron para que hoy estemos aquí hablando y el lunes disfrutemos de la novela. Nunca fue tan divertido estar en fila. El foro que propone la discusión sobre el séptimo arte tiene su espacio en la radio web. Estrenos, noticias, curiosidades y crítica al estilo único de En Fila. Miércoles a las 6 de la tarde, en El Tapón, agarra el popcorn y ponte en fila. Fonografías de un país. Continúa el drama fiscal de Puerto Rico. Llegó la hora cero para Puerto Rico. Está sumido en la mayor crisis fiscal de su historia. Hasta siempre, mis jíbaros. La Armonía de un Sueño es una historia que habla sobre la inclusión y específicamente sobre las discapacidades. No solamente la discapacidad física que algunas personas enfrentan en su vida, sino también las que nos imponemos como las incapacidades mentales o las discapacidades mentales. Esta historia nos habla sobre la inclusión en un tiempo en el que pues a veces hablamos de segregación, ¿verdad? Y en la que hay personas que nos hablan sobre supremacías blancas y sobre racismo, ¿verdad? Así que es una historia pertinente en el momento actual, ya que nos invita a ser mucho más tolerantes con las diferencias. Y bueno, gracias al talento de ustedes, al tiempo que ustedes dedicaron, porque se quedaban horas extra en la escuela y también a veces cuando otros estudiantes tenían libre, ustedes estaban en el estudio editando, grabando, mejorando, ¿no? Algunas escenas se regrababan porque ustedes entendían que había que hacerle algunos cambios. Así que vamos a hablar un poco sobre esos roles de cada uno. Brevemente, Gabriela, se te convocó como actriz, obviamente porque te fascina la actuación. ¿Qué nos puedes hablar un poco sobre tu personaje? Bueno, mi personaje era Mariana. Ella era una niña que ella pensaba que, pues, Miguel, que es el otro personaje principal, tiene un obstáculo sobre una competencia y ella dice que esa persona tiene un obstáculo porque tiene una discapacidad, pero en realidad el obstáculo lo tiene ella porque ella en su mente piensa que ella no puede, que ella no puede dar más. Y yo creo que es una enseñanza increíble. Creo que este personaje es súper bueno porque de verdad me enseñó bastante este personaje. De verdad que Mariana me dijo a mí, porque a mí me ha pasado muchas veces, yo me he puesto mis propios obstáculos y creo que eso es parte también de crecer como actor, ser humano también. Y de verdad ella me enseñó que no, en realidad al final me enseñó que nadie tiene obstáculos, todos los obstáculos nos los ponemos nosotros mismos y si tú te lo pones en tu mente, lo puedes hacer, claro que sí. Y algo importante es que tu personaje no necesariamente tiene el final que todo el mundo espera, ¿verdad? Su final, que no lo vamos a decir obviamente, pero el final de Mariana es un final distinto al que tal vez el público estaría esperando porque su aprendizaje y su desarrollo como persona es mucho más allá, ¿verdad?, del que la gente puede estar esperando. Y Mariana se llama así porque es inspirado en una mujer que existió en la vida real y que fue una mentora de uno de los grandes músicos de todos los tiempos, y es Mozart. La hermana de Mozart, ¿verdad?, pues tenía un nombre parecido, ¿verdad? Así que este personaje se inspira en esa mujer que
ayudó y contribuyó a la formación de uno de los grandes músicos de todos los tiempos, como le dije. Kiera-Liz, tú eres muy mala en la novela. Eres terriblemente mala. ¿Hacías el personaje de quién? Me tocó el personaje de Yulisa. Para mí fue horrible. Un reto. Fue horrible en cierta manera, pero me lo disfruté porque el personaje de Yulisa y mi personalidad son totalmente diferentes. Yo a veces sí, tengo mis momentos que mi carácter es súper fuerte, pero la mayoría del tiempo trato de ser lo más sweet posible o lo más amigable. Yulisa, ella es ácida, es prepotente, ella se cree que ella puede controlar el mundo entero, pero además de eso, uno, de cierta manera, yo le cogí cariño al personaje cuando uno se entera del trasfondo. Yo soy, en particular, y me encanta la historia de los villanos, porque ellos llegaron a hacer eso por una razón en su vida y tal vez por una persona que no los comprendió, que no los apoyó, como en el caso de Yulisa, llegaron a ser lo que son. En el caso de Yulisa, ella no tiene el apoyo de sus padres y para un adolescente eso es algo bien fuerte porque de tus padres es que uno espera más el apoyo para hacer lo que uno quiere y al ella no tenerlo, ella busca ser la mejor, porque ella tiene que probar que es la mejor en todo, y por eso es su carácter, que en cierto modo es mala, pero no es que quiere ser mala, es que para ella sobrevivir, para ponerlo de cierta manera, tiene que ser así, porque si no se derrumba, es su manera de mantenerse fuerte. Exactamente, o sea que uno y sus circunstancias, ¿no? Y entonces pues, pero bueno, el personaje también aprenderá su lección. Sí. Alberto, tú estabas siempre trabajando como editor, como musicalizador, también participaste de la grabación, eras muy crítico, ¿verdad? A veces en las escenas, en volver a grabar. También te dedicaste a la calidad del sonido porque te llevabas audio a tu computadora personal y allí también, ¿verdad?, corregías algunos problemas acústicos que habían dentro del propio estudio que tenemos en la escuela. Así que háblanos un poco de tu trabajo en la producción. Bueno, pues, como ya dijo, mi trabajo principalmente fue la edición y controlar la calidad del audio. Al principio fue un poco difícil, ya que nadie estaba acostumbrado al proceso, y muchos estudiantes aquí para aquel tiempo no habían cogido la clase tampoco, no estaban acostumbrados a hablar frente al micrófono y eso, pero todo el mundo fue adaptándose y eso. Pero sí, y de hecho la computadora también al principio tenía problemas y tuvimos que salirnos hasta del área de las comunicaciones y enfocarnos en otras cosas técnicas. Como dijo, tuve que llevarme algunos audios a mi casa y trabajarlo ahí. Y también se perdieron algunos archivos que más tarde tuvimos que volver a recuperar. Pero en sí, que yo por lo menos pienso que quedó bien. Y por eso que la calidad que van a ver en la novela va a ser la que está por una dedicación y esfuerzo de todos nosotros. Exactamente. Tú te encargabas también junto a Liliana y a Kenny, ¿no?, que no están aquí con nosotros, igual que con Ian. Ustedes tenían mucho cuidado con la selección musical. Recuerdo que había, ¿verdad, Ian? Y recuerdo a Liliana y a Kenny específicamente. Y hubo mucho conflicto con eso. Sí, hubo conflicto, ¿verdad? Porque a veces no se ponían de acuerdo en qué momento, qué canción. Habían canciones que no representaban la época, pero sí representaban la emoción. Otras era lo contrario. Y entonces había que tener esta negociación, ¿verdad que sí? Háblanos un poco sobre ese proceso de trabajo. Canciones, por ejemplo, la canción tema. ¿Cómo llega la canción tema de la novela? Pues la canción tema fue al principio Primero todos nosotros buscamos un ejemplo, una canción que representara la emoción y el tema de la novela. Algo que diera el mensaje que quisiéramos que dara. Y pasamos por muchas canciones. También hasta tuvimos problemas de algunas canciones que cumplían los requisitos que queríamos, pero no eran libres no eran de royalty free. Sí. Y tuvimos mucho tiempo buscándolo, y no solo con esa, sino con toda, en realidad. Fue un proceso bien difícil. Y al final, después de que todos teníamos una canción, tenía el problema de decidir cuál era. Y teníamos hasta discusiones por eso. Pero al final, pedíamos opiniones de una tercera persona y llegábamos a acuerdo. De hecho, algunas canciones que no utilizábamos para esa parte las reciclamos y las utilizamos para otra escena que no funcionaron muy bien. Pero en sí todo es tener una coordinación y
no y dialogar, saber qué todo el mundo quiere y ver cómo se puede implementar y si es lo correcto. Sí. ¿Cuál fue la escena más difícil? Uy, la escena más difícil, a ver, tengo esta. Pues entre las más difíciles yo diría que fue muchas escenas de que habían que representar el fondo, la música y también las palabras y poder que todo se pueda diferenciar entre sí. Y por encima de eso también de que en muchos casos las oraciones y las líneas que se utilizaban no concordaban con la emoción de la escena y teníamos que volver a eliminarlo y volverlo a grabar. Y eso pasaba ya después cuando teníamos hasta la número ya compilada y hecha, la escuchábamos y decíamos, ay, teníamos que hacer esto de nuevo. Y abríamos el proyecto y comenzamos a trabajar de nuevo. Que todos ellos se acuerdan porque todos pasaron por algo así. Sí, yo recuerdo las escenas cuando están en los pasillos de la escuela, que como bien tú dices, está también el background, ¿verdad? Está la ambientación escolar, donde están los demás estudiantes, pero entonces sobre eso hay un diálogo en primer plano, ¿verdad? De 2 personajes o de 3 personajes, y entonces hay una música que entra para dar énfasis a algo. O sea, que son las escenas que más difíciles fueron. Yo estoy seguro que sí. A mí una de las escenas que más me gusta es la de un accidente de un vehículo. Oh. Esa escena está muy, muy, muy interesante, ¿verdad? Un auto que pasa y corre. Pero no vamos a decir más nada. Ese efecto de sonido fue muy, muy difícil de encontrar. Yo creo que ese fue uno de los más difíciles. Y si ustedes, no voy a decir exactamente qué fue, pero nosotros tuvimos como 4 o 5 efectos de sonido que tuvimos que analizar. Y de hecho tuvimos que hasta editar nosotros mismos para que concuerden con esa escena. Sí, recuerdo que sí, esa fue una de las más difíciles, el camión específicamente. Bueno, y Jesús, cuéntanos, tu personaje. Mi personaje yo creo que se llamaba Javier, él era un nene chiquito. Y pues él era un nene chiquito, era como que bien... tenía una voz bien inocente, era bien, por lo que me habían explicado del personaje. Y yo me acuerdo que Kenny fue a buscarme a mí. Y lo primero que me dijo fue, necesitamos un nene chiquito. Entonces yo como que, ok. Y yo pues me dijeron que hicieron una voz ahí a los random, entonces pues yo empecé a empezar yo mismo como que, o sea, ¿cómo yo hago esto? Entonces pues empecé a decirme yo mismo como que, teniendo diferentes entonaciones para el personaje y pues diferentes tipos de, o sea, formas de decir la línea. Hasta que por fin, pues, Kenny me dijo como que, no, pues eso está bien, o sea, súper cool. Entonces, pues yo, ok. Entonces grabamos todas las líneas ahí mismito. Yo recuerdo que ese personaje que tú haces, que es un niño, que se llama Javierito, como tú dices, originalmente buscamos niños. ¿Te acuerdan? Que habíamos hablado que también queríamos niños, ¿verdad? De la edad del personaje. Pero la dificultad era que muchos de los niños, pues, no tenían la capacidad de poder leer corrido, ¿verdad? Porque era difícil la lectura debido a que estaban aprendiendo a leer. Así que, pues el reto fue buscar a un actor que fuese mayor y que pudiera darle vida a ese personaje en una escena súper tierna de la historia, ¿verdad? Donde estos niños están, es como si fuese la nueva generación, ¿verdad? Que se está levantando y bueno, pues tienes una escena muy cómica, muy bonita, con ¿cómo que se llama la...? Marangeli Hernández. Marangeli, que no la he mencionado. Tengo que mencionar a Marangeli Hernández, que ella hace de una niña también. Y Marangeli tiene un timbre de voz bastante agudo, ¿verdad? Así que sí, Marangeli es otra de las actrices que colaboró con nosotros. Neville, cuéntanos de tu personaje que es tan distinto a ti. Bueno, aunque mi personaje físicamente yo diría que es distinto, no voy a decir cómo es. Yo diría, en cuestión de mentalidad, diría que él y yo somos parecidos. Porque Miguel, él es una persona que piensa de que los obstáculos no deberían ser algo que te impida hacer lo que uno quiera. Y yo de verdad estoy concuerdo con eso porque no pienso que cualquier obstáculo físico, emocional o mental no deba impedir a alguien que haga su trabajo o sus sueños, pues claro. Fuera de mi personaje de Miguel, también he sido testigo de la mayoría de las discusiones, específicamente el sonido de efecto, pero a pesar de todo eso, yo pienso que además de haber sido un personaje, yo creo que
me alegró ayudar, aunque sea un poquito, a la parte técnica de la radionovela. Sí. Recuerdo que cantaste. No canté para nada. No vamos a cantar, pero tenemos un audio grabado de Neville cantando. No lo tiene. El himno de Puerto Rico. Sí, eso es un audio para la historia. Ya por lo menos sabemos que no eres cantante. Eso se sabe. No. Haces un personaje precioso. Yo creo que, al igual que Gabriela, que Yulisa, que Jesús, también tú pudiste lograr evocar unas sensaciones, unas emociones. Especialmente el sentido del humor de Miguel, porque Miguel es muy estoico. A pesar de que él tiene una realidad que para muchos puede ser difícil, él la acepta. Y en momentos podemos percibir que hay cierto humor, ¿verdad? Recuerdo la escena cuando él le dice, ¿y su silla de ruedas? ¿No? Que es un momento donde él escucha una conversación que no debe estar escuchando y que se da cuenta de que los demás, ¿verdad?, lo ven a él como una persona que tiene unas discapacidades y que a lo mejor no puede lograr. O sea, que el impedimento no estaba en él, estaban los demás que no creían en él. Así que él asume ese momento, ¿verdad?, con un humor particular. Y recuerdo mucho cómo tú interpretaste la escena y lograste evocar esa ironía, ¿verdad?, de ese momento. Así que, ¿verdad?, te felicito también, al igual que a los demás, porque eso es difícil, ¿no? Y más cuando es únicamente con la voz. Así que te felicito. La escena romántica de ustedes dos quedó maravillosa también. Muy linda, muy linda. Ian, y la música, por supuesto, claro que sí. Ian, háblanos un poco de tu rol. Tú estuviste en este proceso de edición, de resolver también problemas técnicos. Sí, así mismo. Cuéntanos. Bueno, pues yo entré un poquito tarde. Cuando empezaron yo entraba y ayudarla algunas veces, pero fue dando mi opinión. Pero después fue que entré ahí a trabajar con todos ellos y pues el problema más básico de todo fue la música y los efectos. Pero estuvo bien, me encantó todo el trabajo y yo pienso que fue un buen trabajo. Sí. De las escenas, por ejemplo, para ti, ¿cuál fue, si recuerdas alguna difícil de trabajar? Ya sea porque fue difícil la actuación, porque hubo que regrabarla muchas veces o porque la música era difícil encontrarla. ¿Qué recuerdas? Okay, bueno, pues una de las escenas que pasó así fue cuando Mariana y Miguel estaban caminando por el pasillo, que tenía también tenía los efectos de las pisadas, de la silla eléctrica, de el background, sí, la música que teníamos y después la parada que pasó de la nada. Esa fue una de las escenas más difíciles que tuvimos que trabajar un poquito más. Y también lo de el choque. Sí. Eso es todo. Sí. Sí. Bueno, cuando regresemos de la pausa, vamos a hablar un poco para que el público sepa cuándo escuchar esta novela, a qué horario, ¿verdad? Y cómo va a ser la semana para que ustedes disfruten de ella y también que sepan que si no la pueden escuchar en esos horarios, va a quedar disponible como podcast, porque ellos, además de crear una historia dramática para la radio, también están creando podcast de ficción, algo que atempera, ¿verdad?, este tipo de proyectos. Así que también obviamente va a estar fuera de Puerto Rico la novela, se va a transmitir por otra emisora fuera de Puerto Rico. Así que cuando volvamos de la pausa, hablamos sobre eso. Dicen que a través de la música viajamos en el tiempo. Los éxitos que nunca pasan de moda los escuchas en La Rocola. Escúchala en vivo a través de bonitaradio.net o a través de la aplicación de TuneIn Radio. En Hoy el Punto Eres Tú nos reímos hasta de nosotros mismos. Mira, no te rías, el punto no eres tú. El punto es James Peter Conlan. No, lo que pasa es que yo he participado de muchos equipos de trabajo en muchas circunstancias, pero es la primera vez que formo parte del Team Gargajo. Hablamos en broma y en serio de las realidades que rodean la escena del país puertorriqueño y la que se da en otras latitudes alrededor del mundo.
las administraciones del Partido Nuevo Progresista no son cónsonas con la Universidad de Puerto Rico, porque son relaciones de amor-odio. De amor-odio, son relaciones tensas. Sí, entonces pues como tú vienes a ver, como decía la canción del colega Roy Brown, si el Mr. Comancana tiene que entrar a la universidad, pues la administración le da la llave al candado. Claro, allí hay acciones que arrebatan. Sí, hay acciones que arrebatan. Exacto. Proponemos que el análisis se quede en la red bien en serio y bien en broma, pero que te haga reír y pensar. Hoy el punto eres tú. Escúchalo por todas las plataformas: bonitasradio.net, TuneIn Radio, iTunes e iVoox y nuestro canal de YouTube. Fíjense, jóvenes, yo recuerdo cuando el proyecto comenzó que Alberto y Liliana comenzaron, ¿verdad?, a trabajarlo ellos dos como parte de su práctica. Recuerdo que había mucho esmero. Liliana es una persona que es perfeccionista, sí. ¿Verdad que sí? Y ella pues busca siempre el sonido preciso, la canción precisa. Y recuerdo que eran muchas las horas en que Liliana le dedicaba, ¿no?, a la búsqueda de esos sonidos y a compartirlos y a dialogarlo con Alberto. Recuerdo también que luego Kenny, que se convirtió entonces en el practicante, empezó a retomar el proyecto. O sea, Alberto y Liliana fueron a un centro de práctica distinto y entonces Kenny aceptó el reto de trabajar sobre lo que ya había hecho Alberto y Liliana, y obviamente hubo una excelente comunicación entre ambos. Kenny entonces pasa a convertirse, ¿verdad?, en el que estaba editando y montando la novela. Kenny es un youtuber. Kenny tiene, ¿verdad?, mucho talento, y ustedes pueden encontrar a Kenny Santiago en las redes sociales y también pueden encontrarlo en YouTube. Y es una persona que ya tiene una experiencia en la edición porque hace sus videos en YouTube sobre comentarios, ¿no?, y sobre su opinión relacionado a diferentes temas. Así que es un joven también muy talentoso, al igual que Liliana, que aportaron con su talento para que el proyecto fuera creciendo y pudiera desarrollarse. Recuerdo también que Víctor de Jesús, un estudiante nuestro que se destacaba porque ya estando en cuarto año, se fue a estudiar a la Universidad de Puerto Rico porque tenía, ¿verdad?, un permiso especial debido a que tuvo una alta puntuación en el College Board, y la Universidad de Puerto Rico le dio el privilegio, ¿no?, de completar su cuarto año, pero como estudiante universitario. Y su pasión y su compromiso con la novela fue tal que él venía de la Universidad de Puerto Rico y llegaba a la escuela a producir, ¿verdad?, a actuar la novela. Él es uno de los villanos. Sí. Y es un villano muy simpático, ¿verdad? Sí. Juliana es una villana más agresiva, más prepotente, como tú dijiste. Sí. Él es un villano, pero tiene cierto sentido del humor, ¿verdad? Y podríamos decir que de cierta manera es un comic relief en la historia, porque también hace muchas comparaciones de lo que está viviendo con el mundo de la música, ¿verdad? Él todo lo compara con música. Víctor es un joven talentosísimo que está estudiando comunicaciones, me parece, ¿verdad? Sí, producción de audio. Y también le interesa la actuación. Sí, a Víctor le interesa la actuación. Estuvo un tiempo en el San Juan Drama Club, pero por problemas personales se tuvo que ir. Y desde que yo lo conozco, a él siempre le ha interesado la actuación. Exactamente. Además que es un joven sumamente educado, responsable, creativo, brillante. Víctor es inteligentísimo, ¿verdad? Tiene mucha cultura, mucho conocimiento. Y Marangeli Hernández, que es una joven que está ahora en cuarto año, recuerdo que se le convocó porque Marangeli tiene una personalidad muy dulce, ¿verdad? Ella es muy, muy aniñada también, ¿verdad? Es una personalidad de una joven pues que es cariñosa con sus compañeros, y entonces ella se le invita para que haga este personaje con Jesús, en la que ellos comparten una escena simpática, muy bonita. Y Marangeli también, al igual que Jesús, interpreta un personaje mucho menor que ella, ¿verdad? Así que también, obviamente, me imagino que para ella tuvo que haber sido un reto. Maibé llega a la producción, si ustedes todos recuerdan, ¿verdad? Sí. De momento, porque teníamos otra actriz que estaba haciendo el personaje, pero esa actriz tuvo que abandonar el país por una situación personal. Así que ahí empezábamos nosotros a decir qué vamos a hacer, porque tenemos que regrabar todas estas escenas. Y Maibé, que tiene experiencia en la actuación, porque ya hace teatro profesional y también baila, fue entonces convocada por ustedes. Y Maibé dijo, por supuesto que sí, colaboro y ayudo. ¿Y en cuántos días ella grabó eso? Estuvimos como una semana. ¿Una semana? Grabando las escenas de Maibé, ¿no? Sí, que eran, exactamente. Que es un personaje que tiene una sensibilidad particular porque es una joven que tiene una condición, ¿verdad? Y es Asperger, ¿no? Y además tiene una madre sobreprotectora que
la limita su desarrollo como persona. Y ella es un personaje que además de ser muy tímida y muy, ¿verdad? Como son los personajes de Asperger, ¿no? Que son muy retraídos, ¿verdad? Muy independientes. También ella evoca sus ideas a través de la música. Así que hay una escena muy bonita donde ella expresa, ¿verdad?, sus emociones a través del piano y nos parece que es hermoso. Susan González, que es maestra de la escuela. Susan González estudió actuación en la Universidad de Puerto Rico. Susan González fue maestra de locución, incluso en nuestra escuela. Aceptó el reto de interpretar a una de las maestras, Miss Hernández, ¿no? Sí. Así que ella interpreta ese personaje. Y Cindy Rivera, quien es actriz profesional, también ella era maestra de la escuela nuestra, pero ya está en otros caminos que a ella le fascina, ¿no? Está haciendo teatro profesional, que era su sueño, y en otros trabajos que está realizando. Cindy interpreta a una madre sobreprotectora. Y lo interesante es que Cindy es mucho más joven que Susan, pero en la novela Susan es un personaje mucho más joven que Cindy. Así que esa es la maravilla, ¿verdad?, de la radio, de poder a través del timbre de la voz y de la actuación poder evocar personajes que a lo mejor uno nunca podría interpretar en la vida real, ¿verdad?, frente a la pantalla de la televisión o del cine o en el teatro. Así que le agradecemos mucho a ellas, ¿no?, haber participado del proyecto. Y yo hago un personaje también que es el director de la escuela. Sí. Pero de eso ustedes lo escucharán y comentarán. Así que, jóvenes, ¿cómo? ¿Y los bloopers? Y los bloopers, eso no se habla. Bueno, jóvenes, yo les agradezco muchísimo el hecho de que hayan dicho que sí para crear un proyecto, ¿verdad?, que trasciende los portones de la escuela, que llega a una estación de radio, que va a trascender, ¿verdad?, nuestro archipiélago borincano y va a llegar a España. Los felicito porque además va a estar como un podcast en la página de la emisora. Así que trascenderá a España, pero también nos imaginamos que llegará a muchos otros países, Argentina, Colombia, ¿verdad?, donde quiera que haya internet y que alguien decida escuchar la novela. Así que los felicito por eso. A todos ustedes. Gracias por la oportunidad. Les deseo mucho éxito, espero verlos haciendo lo que les gusta, ¿no? Yo sé que algunos de ustedes están en las comunicaciones o en las artes, otros están en otras áreas, ¿verdad? Como lo es Alberto, que está en programación de computadora, pero sabemos que también eso se relaciona un poco, ¿verdad?, con las comunicaciones de alguna manera. Así que les deseo muchísimo éxito, les doy las gracias por darnos su talento y espero que el público disfrute tanto como disfruté yo la novela. Yo la voy a escuchar otra vez. Así que a Dilén le doy las gracias porque está aquí con nosotros como la técnica, y destacar que Dilén, cuando era chiquita, era estudiante también de los UNA. Oh. Sí, y ella se destacó como productora de programas de radio y ahora está aquí produciendo su programa de radio que se llama La Rocola, y también es la técnica de los sábados. Así que, Dilén, a ti también te decimos gracias, ¿verdad?, por tu talento. Gracias, yo me despido. Dilén. Hasta la próxima semana en otro programa más de Ecos e Iconos. Hasta la próxima. Escuchas Bonita Radio. Síguenos en las redes sociales. Facebook.com/Bonita Radio y participa del Thrift Chat y Creatividad Boricua 101. En Twitter, Bonita-Radio. En línea con tu mundo.